Pendientes de lo que ha ocurrido en el Congreso, una dura polémica se ha registrado allí porque el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, calificó de terroristas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Diputados de la nueva mayoría y el Frente Amplio lo enfrentaron y la sesión fue suspendida. Bueno, sobre todo lo que ocurrió y algunas reacciones nos va a contar Javiera Ponce, a quien ya vemos en pantalla. Adelante, Javiera, buenas tardes. Hola Priscila, José Antonio, muy buenas tardes. Claro, ha sido la imagen y esta frase del diputado Urrutia lo que ha marcado la jornada acá en la Cámara de Diputados. El contexto de toda esta polémica tiene que ver con lo que ocurrió pocos días antes de terminar el gobierno de la presidenta Bachelet, que dejó despachado al Congreso una iniciativa de reparación a víctimas de la dictadura, de víctimas de tortura que aparecen en los informes, que entregaba un bono o una cantidad de dinero para reparación de 3 millones de pesos para todas estas personas. Este proyecto estaba siendo discutido en la Comisión de Derechos Humanos. Ayer por la tarde, de hecho, se aprobó y hoy día debía comenzar a verse en la sala, pero se encontraron los diputados hoy por la mañana, cuando comenzó la sesión, con que el gobierno retiró el proyecto, decidió retirar el proyecto sin previo aviso a la Comisión de Derechos Humanos, que nada más el día de ayer lo había estado revisando. Por eso se produce la molestia. Pero cuando es conocida esta información, el diputado Urrutia pide la palabra y dice que él está de acuerdo con que el gobierno haya retirado el proyecto, y ahí es cuando lanza esta frase muy polémica y que causó mucha molestia, diciendo que basta de entregarles aguinaldos a los terroristas, refiriéndose a las víctimas de la dictadura. Por supuesto que esto enfureció a muchos de los parlamentarios, muchos de ellos decidieron salir de la sala, la sesión tuvo que ser suspendida y una de las más afectadas fue la diputada Pamela Giles, quien se acerca, cruza desde su escaño hacia el pupitre del diputado Urrutia para increparlo, para enfrentarlo directamente. Le dice que es un poco hombre, un cobarde por hacer estas declaraciones. Tenemos el ambiente, de hecho, de lo que ocurrió para que ustedes mismos puedan escuchar cómo se generó toda esta polémica al interior de la sala de la Cámara de Diputados, principalmente entre el diputado Urrutia, que llama terroristas a las víctimas de la dictadura, y la diputada Giles, que fue quien lo increpó. Y ha retirado precisamente el gobierno este proyecto, que es nefasto, porque no es la única vez que se entregan estos beneficios, sino que ya es como la décima vez que se entregan estos regalitos a gente que en el fondo fue más que exiliados, fueron más que nada terroristas en el pasado. Ante estas palabras del diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, entonces, que se genera la molestia de toda la oposición, deciden salir de la sala y advierten que no van a volver a reanudar la sesión si es que el diputado no pide disculpas, algo que no ocurrió. La sesión ya terminó, el diputado se retiró de la sala y no tuvo ninguna palabra de perdón o de haber estado arrepentido por esos dichos que manifestó al interior del hemiciclo. Así es que fue una situación muy polémica que generó bastantes reacciones también, pero el diputado que tuvo estas palabras en la mañana al salir dijo que lo que más le afectaba era una lesión, que estaba algo adolorido por este empujón que le dio Pamela Giles y que él nunca iba a agredir a una mujer y que ella se estaba escudando en su condición de mujer para agredirlo, sabiendo que no iba a tener ninguna respuesta. Ha sido una situación que ha sido condenada por todos los sectores, incluso por Chile Vamos, que se ha desmarcado principalmente de las palabras, incluso en el gobierno también se han desmarcado de las palabras del diputado Ignacio Urrutia, con quien tuvimos la oportunidad de conversar cuando salió de la sala durante este mediodía. No, estoy extremadamente adolorido de un brazo por el golpe que recibió la diputada Pamela Giles. Diputado, pero ¿se arrepiente de sus dichos o no? Yo lo que digo, lo dije en la Cámara adentro y no tengo nada más que hablar al respecto. Diputado, ahora, en este momento estoy sumamente... ¿Considera que son unos regalitos? Estoy sumamente complicado con la agresión que recibí de la parte de la diputada Giles en la Cámara de Diputados adentro. Ella se aprovechó de su género para agredirme a mí como parlamentario. ¿Pero se arrepiente de sus dichos? Yo como hombre jamás se me habría ocurrido, ni se me pasa ni por la mente, agredir a una mujer, y no lo voy a hacer jamás. ¿Pero usted se arrepiente de sus dichos, diputado? Lo que dije en la Cámara se queda.
Lo que dije en la Cámara se queda, fueron las últimas palabras del diputado Ignacio Urrutia antes de subirse a su auto, irse de acá del Congreso Nacional. Así es que no accedió a pedir perdón como habían pedido los diputados que se sintieron, muchos de ellos afectados, algunos de ellos que fueron presos políticos, como la misma diputada Giles. Por eso a ella en particular se le vio muy afectada, incluso llorando después de este incidente. Todos se retiraron, los diputados de la oposición, como les comentaba, de la sala de la Cámara de Diputados. ¿Javiera? La sesión estuvo suspendida incluso por varios minutos, José Antonio. Sí, bueno, la verdad es que ya hay reacciones en redes sociales sobre este tema y hay que decir que la condena, mira, ahí se da la diputada Giles bien fuera de lugar, bien emocionada. Muy afectada. Muy afectada por lo que Muy pasó. afectada, sí. Pero bueno, le decía yo que hay reacciones no solamente de sectores de gobierno, ¿no? Ni el Frente Amplio, sino que de la propia centro-derecha, condenando enérgicamente las palabras del diputado Urrutia. Y cito un tuit que me llamó mucho la atención de Jaime Belolio. El diputado Belolio dice: condeno enérgicamente las palabras del diputado Urrutia. No importa el contexto, no importa los antecedentes, no importa la forma. En esa lista de beneficiados hay víctimas de violaciones a los derechos humanos que sufrieron horrores del odio en Chile. No sigamos torturando su memoria. Entonces ahí nos da una muestra el diputado Belolio de decencia, primero, y de lucidez a la hora de enfrentar este tema, pese a que él comparte el domicilio político con Urrutia. Sí, algunos parlamentarios también hablaban de eso, de las nuevas generaciones de Chile Vamos, de las nuevas generaciones de la UDI, que en general se desmarcan de estas palabras que tuvo el diputado Urrutia, pero no solo las nuevas generaciones también. También hablamos con el presidente de RN, por ejemplo, que decía que esto no representa a Chile Vamos y que cada uno tiene que hacerse cargo de sus declaraciones. No es la primera vez, además, que el diputado Ignacio Urrutia tiene este tipo de declaraciones, de dichos que han causado polémica. Bueno, les comentaba que la diputada Giles fue, y como se ve en las imágenes, también una de las más afectadas y quien va hasta el escritorio del diputado Urrutia a encararlo, a increparlo por estas palabras. Pudimos conversar también con ella, quien seguía, por supuesto, muy molesta. Dice que esto es una clara incitación al odio del diputado Urrutia y buscan además algunos de los diputados de oposición que pronto se legisle en esta materia para que este tipo de dichos no quede solamente en una sanción, porque probablemente lo único que pueda ocurrir con el diputado Urrutia es que pase a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados si así sus colegas lo estiman pertinente. Escuchemos las palabras de la diputada Giles a continuación. El grado de violencia que produce esto, yo creo, en cualquier ciudadano, pero particularmente en una diputada como es mi caso, que he sido prisionera política y torturada y que conozco exactamente lo que han sufrido esas personas, esas familias, esas víctimas. Y que exista una persona que se permita hablar en los términos que escuchamos hoy día en este hemiciclo, me parece que realmente debe llevarnos no solo a la reflexión, sino que a la acción. Yo creo que este Congreso tiene que ser capaz de poner las cosas en unos términos en que no sea posible que se produzca una incitación al odio en ninguna parte del país y particularmente en el hemiciclo. El diputado Urrutia se permitió de una manera agraviante, insolente y escandalosa tratar de terroristas a las víctimas del exterminio de la dictadura cívico-militar. Inaceptable. Uno no puede llegar y decir cualquier cosa, hay que ser empático y yo creo que me gustaría recalcar eso. La mayoría de la gente de Chile Vamos, creo, representar Pamela, estamos avergonzados de lo que pasó. Uno se pregunta si él está en todas sus cabales o si no tiene un problema de enajenación mental o algo así. Sería digno de estudiarlo, pero es difícil convivir con personas como esta aquí en el Parlamento. Realmente muy difícil. Claro, el diputado Telier hacía también referencia a que esto ha ocurrido ya varias otras ocasiones. Él ha tenido dichos en contra de los homosexuales y también en general en contra de las víctimas de la dictadura. Así ¿Javiera? que varios de ellos piden que sea pasado al menos a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Sí. José Antonio. Quiero citar también a José Antonio Cast, que ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter. Dice: más allá de las formas, el diputado Urrutia dice una gran verdad. Hay organizaciones, dirigentes y parlamentarios que llevan años lucrando con los derechos humanos en Chile. Ellos no respetan a las víctimas de verdad. Ellos no reconocen el odio de la izquierda, lo que llevó al quiebre institucional. Entonces, el diputado Urrutia recibe el apoyo directo a través de su cuenta personal.
del ex candidato presidencial José Antonio Kast. Claro, más allá son de la distintas forma, visiones, dice. uno puede estar de acuerdo o no, pero es nuestro trabajo ponerlas todas en el escenario de nuestra plataforma informativa. Sí, por supuesto. Y por supuesto que también ha habido reacciones en La Moneda, José Antonio, porque todo esto, como comentábamos al principio, se enmarca en la polémica por el retiro de este proyecto que repara a las víctimas de la dictadura y que defendió el retiro de este proyecto el gobierno hoy por la mañana. Habló la vocera, habló el ministro Blumel también y el ministro de Justicia, pero no sin condenar los dichos del diputado Ignacio Urrutia. Dicen que, por supuesto, que es algo que se desmarca totalmente de la postura del gobierno, pero sí defienden el retiro del proyecto porque dicen había ingresado sin ningún tipo de financiamiento por parte del gobierno anterior. Escuchemos también esas reacciones. Nosotros como gobierno siempre hemos sido muy rigurosos en señalar que nuestro compromiso férreo en la defensa de los derechos humanos es permanente y va a seguir siéndolo, pero que creemos que políticas que apuntan, entre otras cosas, a involucrar recursos importantes del Estado en una situación en la que lo encontramos hoy día, que es de déficit fiscal, debe ser abordada de forma responsable y estudiando cada una de las aristas que ésta contenga. Y por eso lo que va a hacer el ministro de Justicia es poder revisar este proyecto y poder tomar una decisión. Como gobierno queremos expresar nuestro más profundo rechazo a las declaraciones que ha emitido un diputado, el diputado Urrutia, respecto a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Es una frase que no solo es desafortunada, es una frase que es cruel. Es un proyecto que se presentó en forma tardía, lamentablemente, no financiado, y la responsabilidad que tenemos como gobierno nos obliga a tener que retirarlo para poder revisarlo, estudiarlo, ver sus fundamentos, de forma de poder evaluarlo en forma seria, en forma responsable. Nuestro compromiso es asegurar verdad, justicia, reparación y reconciliación en materia de derechos humanos. Su quebrantamiento en el pasado constituye una deuda para los chilenos. Y si bien se ha hecho mucho, entendemos que todavía queda mucho por hacer. Nuestro gobierno, junto con ensanchar la agenda de derechos humanos, no va a dejar nunca de lado este compromiso con el quebrantamiento que hubo en el pasado en materia de derechos humanos. Rechazo entonces por parte del gobierno a los dichos del diputado Ignacio Urrutia. Es lo que ha ocurrido mayoritariamente dentro de la misma coalición en la que él participa, ¿no?, de Chile Vamos. Pero se defiende entonces el retiro de este proyecto que costaba 90.000 millones de pesos y que entonces, dice la vocera, va a ser estudiado por el Ministerio de Justicia para ver si esto realmente se hace efectivo o no y se ingresa o no al Congreso como estaba previsto ocurrir el día de hoy, pero que finalmente se desarrolló entonces esta polémica que ha sido la imagen del día, lamentablemente una imagen bien lamentable de lo que ocurrió al interior del hemiciclo con agresiones, gritos y todos estos dichos del diputado Ignacio Urrutia. José Antonio, Priscila. Claro, más allá de ver la evaluación que tenga el gobierno de este proyecto, vamos a ver si finalmente este caso pasa a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Probablemente por allí también vaya parte de lo que se debe hacer de aquí en adelante. Que esté muy bien, Javiera, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.